Aquí estamos una vez más como cada fin de semana junto a ustedes para dar inicio a un nuevo programa de Agenda Agrícola en TV+. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro, CMPC, creando valor natural, y SNA, el futuro se cultiva. Muy bien, iniciando un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Va a ser sin duda, como siempre, muy interesante. Vamos a seguir recorriendo el Chile agrícola para conocer lo que está ocurriendo en distintas partes del país, porque la agricultura ocurre día a día para llevar alimento a cada uno de ustedes, esos maravillosos y sanos alimentos que comemos cada día. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola conocemos la realidad de la agricultura del fin del mundo y las necesidades de sus agricultores junto a Asogama. Analizamos la expansión de frutales de hoja persistente en climas de hoja caduca. Y junto a un experto aprendemos a detectar mieles de abeja adulterada. Todo esto y más en este nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Bueno, para que una manzana, un vaso de leche o una lechuga lleguen a tu mesa se requiere de muchas personas trabajando unidas. Chile necesita lo mismo. Ese es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Cuando sembramos unidad, cosechamos participación. Cuando sembramos diálogo, cosechamos confianza. Cuando sembramos compromiso, cosechamos unión. SNA. Cultivemos el futuro. Bueno, recorriendo Chile agrícola, la semana pasada estuvimos en Osorno y esta semana hemos estado también en el norte. Bueno, y vamos a ir al extremo sur de nuestro país, a la región de Magallanes, esa maravillosa región de Magallanes, para conocer lo que ocurre ahí con los ganaderos, con los agricultores ganaderos de esa preciosa región. Y para eso tomamos contacto con don Gerardo Otzen, presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes. Gerardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, agradecido por tu entrevista. Encantado, pues, Gerardo, encantado que te conectes con nosotros, poder conocer un poquito más de esa ganadería. Primero cuéntanos, tú eres presidente de Asogama. ¿Cuándo nace y por qué nace Asogama, Gerardo? ¿Cuál es el rol que quiere cumplir? Es la asociación de ganaderos más antigua de Magallanes, nació en 1937. Tienes que pensar que las ovejas llegaron en 1887 a la región. Mira. Y a los 40, 50 años ya habían ganaderos que crearon esta asociación. La verdad es que agrupa ganaderos de todas las provincias y comunas, así que estamos trabajando fuertemente, bueno, por el tema que nos aboca un poco, que es el tema de la sequía. Ajá. Nos tiene muy... Así efectivamente hemos estado leyendo, conversando también, Gerardo, de esta situación que parece, comillas, insólita. Chile, el mundo, Chile en particular está viviendo una sequía bastante complicada, pero esto ya llega a Magallanes, esto es histórico, entiendo, Gerardo, esta declaración de zona de escasez hídrica, ¿no? De emergencia hídrica en Magallanes. Nunca había ocurrido, ¿no? Sí, por supuesto, es la primera vez que ocurre, pero... La gente tiene una imagen en el país de que en Magallanes hay mucha lluvia, mucha nieve. Claro. La verdad que es una región que no tiene mucha pluviometría, no la podemos comparar con la zona sur. Es más o menos 350, 500, hay zonas de 250. Lógicamente la zona de canales tiene mucha pluviometría, pero la Patagonia en sí, la Patagonia, no llamemos la Patagonia norte de Chile, es desértico, es casi tirando para desierto. Si uno lo ve lo que pasa en Argentina, en la Patagonia Argentina, no. Hay muchos predios decenas de años que están sin animales producto de la certificación. Y nosotros aquí de alguna manera hace más o menos 30 años empezó a bajar mucho la pluviometría y fundamentalmente la caída de nieve en invierno, que eso es lo que nos provoca el problema. Eso es muy importante, Gerardo, ¿eh? Entiendo a fondo que justamente lo que ha habido una
un impacto muy grave es la falta o una disminución importante en la caída de nieve, que eso de alguna manera después va penetrando, se va infiltrando en las napas subterráneas, Gerardo. Exactamente, entonces ahí lo que tenemos problemas, bueno, lógicamente los pozos algunos se han secado, los otros las lagunas. En octubre teníamos, en este invierno, y la verdad que estos últimos 3 inviernos han sido realmente secos, ni siquiera con lluvia. Entonces, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido problemas de que no creció el pasto. Definitivamente, en Magallanes el pasto crece entre octubre y noviembre, y después ya en diciembre está todo seco y no hay más crecimiento. Pero este año y el pasado eso no ocurrió. Entonces estamos muy preocupados, y ahora, para colmo, ya en fines de octubre, muchas lagunas, chorrillos se secaron, entonces tenemos problemas de agua de bebida, y esto más o menos afecta 1 millón de animales en la región. Gerardo, ¿en qué se traduce esto? ¿Fondo qué ha ido pasando? ¿Cómo van reaccionando los ganaderos? ¿Ha habido una disminución de la masa importante dado esta situación que se ha ido repitiendo año a año? Sí, por supuesto. Nosotros hemos reaccionado efectivamente bajando dotación, y si uno ve los censos agropecuarios del 2007, en Magallanes existían 2.2 millones de ovinos. En el último censo del 2021, que fue entregado el resultado del año pasado, la verdad que es 1.4, entonces indica gran merma. Mira, tremenda caída en ovinos. ¿Y qué ha pasado con bovinos, Gerardo? ¿Ha habido un cambio de ovinos a bovinos o también han ido disminuyendo los bovinos? No, los bovinos están un poco estables, hay una pequeña baja, pero no es relevante. Ahora, lo que pasa es que en estos últimos 30 años, al haber menos nieve en invierno y menos pluviometría, de alguna manera, lógicamente eso repercute en el forraje. Entonces, alguien que se pueda... No todos los campos pueden aceptar bovinos, sino que hay algunos algunos sectores de la región donde uno puede colocar bovinos, pero casi toda la región es ovina. Sí, claro, sí, claro. Gerardo, ¿y qué hacer? Porque esto ya es una cuestión claramente más estructural que coyuntural. ¿Cómo repensar la región para poder sostener esta explotación ganadera ovina principalmente? Bueno, lo que hemos hecho estos últimos 10 años y que lo he reflejado en el censo agropecuario es bajar dotación. Definitivamente los ganaderos estamos bajando dotación año a año. Cada vez se hace menos rentable, lógicamente, la producción ovina, producto además de que hay un problema de comercialización de lana. Estos últimos 3 años ha sido muy difícil vender lana después de la pandemia. Los precios han bajado mucho y encima no hay poder comprador. Estamos sondeando incluso con India esto. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en la sequía? Lógicamente tratar de tener nuevos pozos, buscar agua en los campos. El problema muchas veces es distribuir el agua. Uno tiene agua en un lugar que nos ha secado, una laguna, pero hay que llevarla a 1 kilómetro más allá. Entonces ahí estamos comprando guateros, instalando planzas, bombas. Es todo una infraestructura que tenemos que mover que no conocíamos, porque la verdad que esto se acrecentó en los últimos 2 años, pero antes no había mayor problema de agua de bebida para los animales. Ahora, el drama va a ser, lógicamente, qué es lo que va a pasar en invierno, porque todavía muchos ganaderos tienen sus animales en los campos que son de invierno, porque en los campos de verano aún no pueden tener agua, o están mediante camiones aljiber llevando agua, construyendo bebederos, aguadas. La verdad que claro, ahí además con unas distancias que son enormes, Gerardo, porque uno dice, bueno, hago un pozo aquí, pero tengo que llevar el agua a una distancia brutal, enorme. Eso genera, fondo, un requerimiento de inversiones que bueno, hay que financiarlo. Pronto es complicado poder repensar, insisto, la explotación ganadera de la región. Sí, indudable. Y con los precios que estamos obteniendo en cordero, que este año bajó internacionalmente el precio del cordero, con el precio del dólar también bajo, que nos afecta porque la verdad que nosotros en ovinos todos los exportamos, la lana y la carne, entonces dependemos mucho de los precios internacionales y del dólar. Ahora, los agricultores ganaderos, Gerardo, ¿están bien unidos en torno, por ejemplo, a Sogama, por hacer un trabajo en conjunto, repensar fondo esto en conjunto con las autoridades? ¿Cómo están las relaciones justamente entre ganaderos
y con la autoridad pública también para poder repensar y poder hacer sostenible este negocio ganadero de Magallanes? Bueno, la relación entre ganaderos es muy buena, hay mucha información, mantenemos comunicación directa con nuestros socios y también con las otras asociaciones que no hemos podido juntar porque el problema en general no afecta a una asociación, sino que afecta a todos. Ahora, bueno, nosotros ya en octubre tuvimos problemas de agua de diga, que se veía que se veía muy malo esto, y ahí tuvimos contacto con la Seremia de Agricultura. En diciembre ya la cosa era muy extrema, tuvimos varias reuniones con ellos, juntándonos con ganaderos en diferentes partes, en diferentes comunas. Y ya, la semana pasada el ministro decretó zona de emergencia agrícola, sí. Pero la verdad es que todavía ya ha pasado una semana y todavía no tenemos ningún tipo de qué herramientas nos van a ayudar, ni conversaciones acerca de eso. Así que esperamos que, ya estamos viernes, ya esperamos que la otra semana, sin falta, porque esto es una emergencia, entonces tenemos que actuar rápido. Hay lugares en que definitivamente, tal como te señalaba, nos están usando los campos de verano, entonces eso repercute y estamos ocupando los campos de invierno, donde ya no existió crecimiento de pasto, tuvimos todos los animales y esos animales deberían haber salido de octubre. Entonces, sí. Viene realmente preocupante. Bueno, o sea, pasó la semana, ya estamos en el fin de semana, a fondo, y la verdad que no ha habido reacciones, Gerardo. Los desafíos que genera el cambio climático, Gerardo, porque genera desafíos, genera fondo adversidades, pero también genera oportunidades. Se están también viendo, desarrollando, tal vez ahí en el mismo INEA, que yo sé que es muy activo, desarrollando oportunidades de nuevos cultivos, de nuevo tipo de empastadas para poder hacer más sostenible el negocio ganadero u otro negocio agrícola, Gerardo. Bueno, la verdad que yo creo que aquí todo esto va a producir un cambio. Los cambios a veces son positivos y yo creo que de alguna manera los ganaderos vamos a tener que concentrarnos en pequeñas áreas llamo 2.500 hectáreas, porque sabes que las estaciones son más grandes aquí en Magallanes, pero donde podamos, primera cosa, reducir la cantidad de animales que tenemos y quizás manejarlos en lugares donde tenemos presencia de agua, ya sea chorrillos y en lo que llamamos nosotros vegas, lugares de mayor producción de forraje. Claro. Entonces, mayor apocheramiento, un manejo que va a ser muy distinto. Ahora, lo que estamos haciendo, estamos en contacto con un experto de Nuevo México que la verdad queremos que venga en el transcurso de los próximos meses, que él ha trabajado toda su vida en manejo hídrico en predial y en predios más o menos de las extensiones nuestras, de 4.000, 5.000 hectáreas. Entonces, él puede ser quizás un aporte, porque esto ya es un manejo que vamos a tener que adoptar con respecto al futuro de Magallanes. Definitivamente esto no va a cambiar de un día para otro. Así es. Bueno, don Gerardo Otzen, presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes, agradecerte la oportunidad de conversar contigo, conocer fondo de estas, las particularidades que tiene esa ganadería en Magallanes, los desafíos que tiene y también las oportunidades que hay que buscarla, encontrarla, fondo de poder desarrollarla. Gerardo, muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo a los amigos ganaderos allá de esa maravillosa región de Magallanes. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muy bien, amigos. Vamos a ir ahora. Siempre, usted sabe, empresas CNPC están preocupados permanentemente de trabajar con las comunidades donde están insertos y en particular de recuperar espacios naturales en peligro, culturas y crear productos sustentables. Miren. ¿Qué es crear valor natural? Es buscar soluciones inspiradas en la naturaleza para necesidades cotidianas de las personas. En CMPC, en conjunto con comunidades, la ciudadanía, nuestros especialistas y la experiencia acumulada en más de 100 años, creemos que el aporte de valor para el futuro se basa en un desarrollo equilibrado con su entorno, en la preservación de espacios naturales, en la recuperación y respeto de nuestras culturas ancestrales y creación de productos sustentables. Porque eso es crear valor natural. Recuperar juntos especies naturales amenazadas o en peligro. Respetar, valorar y recuperar juntos el pasado con una visión de futuro. Integrar en conjunto tecnología en soluciones y productos amigables con el medio ambiente, que llegan a más de 45 países de todo el mundo. Y así cimentar los pasos de una bioeconomía circular y que también se enfoca en el desarrollo local.
En eso creemos las más de 18.000 personas que somos parte de CMPC en América, Europa y Asia. CMPC, porque juntos creamos valor natural. Bueno, muy buena cosa. Vamos a seguir conversando aquí en Agenda Agrícola y vamos a seguir conversando con este asesor experto, ingeniero agrónomo, que nos ha estado enseñando en profundidad las potencialidades y los desafíos de los paltos, de los cítricos. Y ahora vamos a conversar de otro tema también muy interesante. Tenemos aquí nuevamente en nuestro estudio a don Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo. Gonzalo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por la invitación. Encantado. Gonzalo, queríamos conversar contigo de la expansión relativa que ha ido teniendo los frutales de hoja persistente en zonas que tradicionalmente son de frutales de hoja caduca. Y la primera pregunta que te voy a hacer, para claridad de todo el mundo, ¿qué es un árbol de hoja persistente y qué es un árbol de hoja caduca? Para que nos clarifiques tú bien. Muy simple, los frutales de hoja persistente o perenne, como los llaman, son aquellos que mantienen el follaje, las hojas durante todo el año y las van renovando a poco. A la medida que hace un brote nuevo, la hoja vieja se va cayendo y así esto es una cosa continua. Siempre con hoja, entonces. Siempre con hoja. Versus los caducos que tienen una estación entrando el invierno, en donde entra en un receso, una dormancia, botan la hoja, quedan desnudos y después vuelven a partir su fenología en primavera con la floración. O sea, el frutal de hoja, entonces, persistente no entra en dormancia, nunca. No tiene dormancia y por eso es importante ponerlo en climas que permitan esta brotación y fenología constante y por eso el frío los daña tanto. Perfecto. Ya, pero hemos visto, Gonzalo, en nuestro país una comillas irrupción de todos estos frutales de hoja persistente en zonas que tradicionalmente eran de hoja caduca. ¿Por qué? ¿Tecnología, variedad, cambio climático? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de esto? Primero, la sequía. Eso ha sido gravitante para que los frutales de hoja persistente que en forma tradicional han estado concentrados en algunos valles vayan moviéndose a otros valles buscando primero agua, no clima, agua. Segundo, rentabilidades. También hay una variación varietal en hoja caduca tremenda. Las variedades de nectarines, de uva van rotando y a veces el proyecto no es tan auspicioso como se veía y prefieren entrar con hoja persistente ya que son mucho más estables en el tiempo. Tercero, la salinización de los cultivos, como lo vimos en el tema de la palta. Eso ha hecho que nos tengamos que mover a zonas que tengan mejores suelos, más materia orgánica, para sacar una rentabilidad potente y no tener rendimientos castigados por culpa de la sal. Ya, pero está bien, todo eso perfecto, pero voy a entrar a una zona que climáticamente no es la adecuada para esa hoja persistente, tradicionalmente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Fondo gracias, insisto, a fondo al cambio climático o a tecnología o a variedades que me han permitido eso? No, aquí hay que destacar gente vanguardista que se ha decidido a innovar y atreverse a realizar pruebas en donde se han realizado mediciones de temperatura por mucho tiempo. Si uno se va a la sexta y séptima región, las laderas son muy distintas. La que mira el sol de la mañana, la oriente, recibe el primer sol y se congela muy rápido, porque a veces el -0 llega hasta la punta del cerro, no como en el norte, que el frío se queda abajo y uno sube en cota y queda libre de heladas. La sexta y séptima región son muy engañosas. Entonces nos hemos ido a estudiar estas zonas y obviamente que las laderas que miran al poniente, la que en la mañana está sombría y que le llega el sol más tarde, se descongela lento y no tiene tanto daño. Perfecto. Y esos son los lugares que estamos hoy en día desarrollando proyectos de paltos y cítricos. ¿Es una suerte como de microclima, uno podría hablar? El microclima puede abarcar un valle completo, pero aquí estamos hablando de que puede ser el mismo predio con dos cerros distintos. Y uno se hiela y el otro cerro no se hiela. Entonces es una cosa que te da una fineza mayor y eso es paciencia, evaluarlo por cota y por objetivamente, de fondo, correcto. Con instrumentos. Y esto, bueno, entonces ha permitido, Fondo Gonzalo, poder irrumpir con árboles de hoja persistente, Fondo, que tal vez no eran tradicionales en esta zona. ¿Qué pasa con la producción? No solamente ya está. Tú me dices, Fondo, conseguí esto, hice un análisis bien preciso y no se hiela. Pero ¿qué pasa productivamente? ¿Ese igualmente productivo puede llegar a las producciones que tenía en el norte? La mayor sorpresa ha sido el palto. El palto ancestralmente uno lo encontraba en casi todos los valles de Chile. O sea, hay palto desde Arica, paltos que están en Pica,
paltos que están en Vallenar. Vallenar siempre fue uvero, igual que Copiapó, igual que Ovalle, era la primera uva de Chile, entonces no le dio cabida a desarrollar paltos, la uva lo consumía todo en el fondo. Hoy en día estamos retomando los paltos en Vallenar con excelentes resultados, desde zonas costeras hasta valles interiores, pero buscando las caras más protegidas del sol de la tarde. Así como en la sexta, séptima región te vas a la cara que mira al poniente, en el norte te vas a la cara que mira al oriente, porque el sol de la tarde es muy fuerte y genera un estrés tremendo y aumenta una enfermedad terrible, se llama el hongo, la madera. Entonces hay que ver en el fondo los dos extremos. Hacia el sur hay ciertas reglas, pero hacia el norte también hay otras reglas para tener éxito con el palto. Los cítricos distintos. Hacia el norte funcionan cada vez mejor. Pero si te vas a zonas de pluviometría que ya sobrepasan los 500 milímetros, tienes menos semanas para cosechar. Los campos se llenan de barro, empiezan las pudriciones. Así que el tema citrícola está más complicado hacerlo crecer hacia el sur, más acotado ya, por la pluviometría. Y recordar que Chile produce fruta viajera, así que esa fruta, si tiene más agua, va a tener más pudrición en llegada. El limón es distinto, porque el limón tiene dos grandes mercados: la exportación, como una tremenda diversidad de mercado, mucho más que la mandarina, pero el mercado interno. Entonces, nos contaste la semana pasada, sí. Entonces el limón hacia el sur da cabida para producirlo en verano-otoño y abastecer todos los balnearios que se llenan de gente durante el verano. Buena cosa, buena cosa. Gonzalo, ¿y qué pasa con variedades? Ha habido dentro de las especies, de fondo, estas macro decisiones, pero dentro de las especies, de fondo, en términos de variedades, incluso fondo, en términos de porta-injerto, de combinación injerto digamos, y cultivo, fondo, variedad comercial, también fondo hay una evolución y eso ha permitido irrumpir en zonas que tal vez no eran tradicionales. Claro que sí. En el caso del limonero, el porta-injerto tradicional es macrofila, y cuando nos vamos a zonas frías lo cambiamos a citrumelo, obviamente porque macrofila es sensible al frío y citrumelo es mucho más tolerante y duro. Las variedades como Eureka, que son reflorecientes y tienen fruta todo el año, hacia el sur tienen problemas porque se pierden por las heladas, pero nos cambiamos a Mesina, que florece y se cosecha más temprano. Es un limón, podríamos decir, 7 mesinos. Es muy rápido, tiene buen calibre, y uno Mesina posiblemente a fines de mayo, 15 de junio, podría barrer el huerto y entrar sin fruta colgando a las heladas y no tener pérdida. Fíjate, interesante. Y en términos de tecnología, Gonzalo, fondo, así como vemos el caso, no sé, de uvas de mesa o de cereza, con estos techos, con estas mallas, ¿también hay alguna experiencia a fondo en estos hojas de persistentes de poder entrar en zonas no tradicionales acompañado de tecnología como la que te nombro? El gran aporte de los bioestimulantes, que cada año salen nuevos bioestimulantes o mezclas de ellos, eso nos hace tener un follaje más tolerante al frío, y si hay frío, poder salir de ese estrés más rápido también. Y lo otro que ha sido una sorpresa, desarrollar la microbiología benéfica del huerto. En Chile trabajábamos con mucho nitrógeno, y a la medida que tú agregas más nitrógeno tienes más vigor, la hoja es más grande, más suculenta y te hace más sensible a las olas de calor y al frío. Hemos bajado el nitrógeno cualquier cantidad, y ahora con estos precios de lóculo fertilizante hay una impulsión o un atrevimiento a bajar el nitrógeno, y estamos desarrollando microorganismos benéficos, son muchos conocidos como los bacillus, el género bacillus, tricodermas, otros que son fijadores de nitrógeno, que hacen que la planta esté más equilibrada y sea más tolerante a cualquier cosa, a la sal, a la ola de calor y al frío. Y este año tenemos huertos de limones que no se helaron y que pensamos que iban a sufrir como todos los años. Siempre perdíamos la producción de verano y de otoño, y como sorpresa, 15 días después de la helada lo fuimos a registrar, cortamos la fruta, está impecable, y a los 20 días llegó una exportadora y se lo llevó para Estados Unidos. Fíjate. Eso no lo habíamos visto nunca, y esto está en desarrollo. Yo creo que para allá va el mundo también moviéndose, a trabajar con el suelo vivo. ¿Y qué pasa a fondo con infraestructuras? Techos, mallas, a lo mejor sistemas de control de helada, fondo. ¿Qué pasa con ese mundo? Los clásicos ventiladores andan muy bien hasta -1, -2 grados Celsius. Ya cuando llega a -4, la verdad que no funcionan bien. La inversión térmica no se da y el daño puede ser mayor si activas tú el ventilador. Segundo, el costo de la hora de ventilador está cada día más cara. Y por eso hemos entrado en otros sistemas como la aspersión en altura, pero tienes que tener un suelo muy bien drenado,
porque si se va encharcando, si te toca una ola... Y mucha disponibilidad de agua. Y mucha disponibilidad, que no todos la tienen. Puedes ir poniendo barro en el suelo y el cultivo se va poniendo amarillo y al final pueden entrar hongos y puedes terminar matando el cultivo por exceso de agua de tanto prender el sistema de control de heladas. Perfecto, perfecto. Así que, ¿y techos? ¿Es por una experiencia con mallas, techo? Estamos con mallas, probándolas, sobre todo para la radiación, para bajar el consumo de agua. Todo lo que es el netting, como se llama, partió para evitar la polinización cruzada en mandarina. Las semillas. Y no tener semillas. Pero hemos visto muchas ventajas como mayor vigor, como no tiene efecto viento, hay menos radiación, las hojas son más grandes, entonces consume menos agua. Tú puedes bajar el consumo de agua si estás con netting permanente y eso se está desarrollando más hacia el norte, en las cuencas que están con dotaciones bajas. Y hacia el sur, lo más importante es que el frío tenga movimiento. No es lo mismo un -4 en plano, en donde se asienta y empieza a calar por el tejido vegetal, que un -4, -5 con algo pendiente en movimiento. El daño es mucho menor. Fíjate. Entonces siempre algo de pendiente que evacúe el exceso de agua y el exceso de frío. Don Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo, asesor experto, la verdad que ha sido unas semanas de muy interesantes conversaciones contigo. Te queremos agradecer la oportunidad que hemos tenido a poder conversar de palto, de cítrico, de estos jorges persistentes, de todas las tecnologías e innovaciones que están desarrollándose en nuestro país y que estamos implementando y que hay que estudiarla, investigarla con mucha sintonía fina. Realmente súper interesante, Gonzalo. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo estas semanas. Gracias a ti. Encantado. Muy bien, amigos, y nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola aquí en TV+. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a hablar de las abejas, esos maravillosos polinizadores tan importantes en la producción de alimentos y en los equilibrios medioambientales, sin duda, y también de los productos maravillosos que tiene, por ejemplo, la miel de abeja, que tiene tantas bondades. Para hablar de eso y toda una investigación que hay al respecto, tenemos aquí en estudio al doctor Enrique Mejías, investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, SECHEN, y coordinador científico de Apimondia Chile 2023. Doctor, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Encantado de venir a hablar de las abejas acá, Juan Pablo, y conversar un ratito de la importancia que tiene todo este tema, ¿no? Fantástico. Doctor, pero entiendo en fondo que hay muchas investigaciones en torno a las abejas, a los productos, en fondo que las abejas elaboran, sus productos que elaboran. ¿De qué se trata? En fondo, ¿qué investigaciones están llevando a cabo? Bueno, efectivamente hay muchas, yo creo que hay que diferenciarlas un poco en lo que se refiere directamente a las investigaciones sobre abejas, que tiene que ver con mantener la producción en términos de la sanidad apícola y que efectivamente se puedan controlar las enfermedades y todo lo que está rodeando al bienestar de la colmena. Y otra cosa también va por el lado de la caracterización de los productos apícolas y que, además de buscar propiedades nuevas que sean interesantes, ¿cierto? Como propiedades biológicas, antioxidantes, también está la diferenciación y la valorización de los productos apícolas, que es donde Chile está apostando también a tener un mercado y una presencia internacional más fuerte de la que ya tiene. Los productos apícolas, sí. Los productos apícolas chilenos son súper bien valorados, sin embargo, todavía estamos en el camino de poder valorizarlos y encontrar un elemento diferenciador que les entregue por sí solos un valor agregado. ¿Y qué técnicas se utilizan para ello, doctor? En fondo, ¿cómo se puede lograr justamente cuando puede identificar todas esas características, por ejemplo, los productos apícolas? Bueno, en el caso de la diferenciación en términos de propiedades, obviamente hay que buscar. Uno tiene una correlación con respecto a las plantas, por ejemplo, y uno sabe que si las plantas tienen una propiedad, las mieles que vienen de esas plantas probablemente la van a heredar. Y eso va en el lado de la valorización. Pero el otro problema que nosotros tenemos grande en estos momentos a nivel mundial es el tema de los productos adulterados o del fraude alimentario, que es en el fondo poder certificar que nuestras mieles son realmente mieles de abeja y que no son productos que han sido intervenidos con algún fin comercial. Entonces eso también reviste hoy en día una investigación, porque nosotros tenemos un buen nivel de producción en Chile. La cantidad de productos adulterados que circulan en realidad son más bien bajos y Chile se preocupa mucho a través del Servicio Agrícola Ganadero de exportar
productos que son genuinamente mieles. Sin embargo, los mercados internacionales ya están exigiendo eso. Doctor, y usted, desde la Comisión Chilena de Energía Nuclear, han desarrollado algunas metodologías, entiendo incluso usted tuvo una pasantía a fondo para avanzar en cierta metodología. ¿Chile está bien preparado para poder entonces desarrollar esta tecnología y poder hacer las identificaciones correctas para, por ejemplo, identificar esas mieles adulteradas? Claro, lo que pasa es que las técnicas nucleares, que son en el fondo técnicas analíticas, son las que se reconocen a nivel mundial como la metodología oficial para poder certificar la autenticidad de alimentos, y en este caso la miel. Y la SECHEN, como en el fondo la institución que administra la energía nuclear en Chile, está encargada a través de un proyecto financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica para implementar capacidades de referencia para la autenticidad de alimentos. Y se está utilizando la miel como la matriz, modelo para poder implementar estas técnicas. Que no tiene que ver solamente con traer equipos, porque eso es parte de lo que se está desarrollando. La pasantía que yo fui a hacer precisamente a los laboratorios del IAEA en Cyberdorf, en Austria, tenía que ver un poco con conocer la metodología de las diluciones isotópicas, pero también cómo se procesan los datos, cómo se interpreta todo esto, porque además no es solamente analizar mieles, sino que hay que generar bancos de información que permita que uno pueda generar entonces toda esta base de datos que le va a servir al país para poder crecer y mantener en el fondo estos estándares que los mercados internacionales están exigiendo. Cuando usted habla de miel adulterada, ¿de qué estamos hablando, doctor? ¿Cuál es el riesgo hacia el consumidor de consumir eventualmente una miel adulterada? ¿Es que va a provocar un daño a la salud o es verdad, es una miel inocua que está diluida o que tiene ingredientes extraños? Es que hay que diferenciar entre miel adulterada y miel falsificada. Una miel adulterada es una miel que fue intervenida. Por ejemplo, hoy en día en los mercados, incluso gourmet, a veces se venden mieles con sabor, con algo que le agregan, como con chocolate, con cosas. Eso en estricto rigor, según nuestro código de alimentos, es una miel adulterada, porque la miel se debe comercializar directamente después de que fue producida por la abeja y con los procedimientos que el apicultor lleva a cabo para la extracción y el envasado. Cualquier cosa que yo le agrego a la miel, ya la estoy adulterando, porque ya no es una miel original que fue producida tal cual por la abeja desde el néctar que ella procesó de las flores. Eso sería una adulteración. Y hay adulteraciones eso lo podría identificar entonces cualquier persona en el mercado. Exacto. Cualquier miel que está intervenida ya en el fondo sería adulterada. Y una miel falsificada es algo que imita las propiedades de la miel, que puede ser un jarabe de cualquier cosa azucarado con colorantes, y que en el fondo la gente lo consume pensando de que va a recibir, ¿cierto?, las propiedades y las ventajas de consumir miel en circunstancia que está consumiendo azúcar con colorante. Y eso obviamente en los niños, en los adultos mayores y en cualquier persona que, por ejemplo, tenga un índice o una prevalencia hacia la diabetes, obviamente es un problema. Ahora, todos los beneficios que tiene la miel, obviamente en un producto adulterado no van a estar. Entonces, y además se está comprando a un valor muy alto algo que finalmente es azúcar. Entonces, lamentablemente, el problema que tienen los productos adulterados es que compiten con los originales precisamente por el precio. En Chile el consumo per cápita es bajo y la gente tiende a comprar discriminando solamente por un tema de valor, sin pensar que a veces los valores más bajos son precisamente aquellos que están relacionados con los productos adulterados. O falsificados, cuando quiero... Claro, falsificados, exacto. Falsificados. Porque ¿qué problema pudiese haber, fondo, de una miel, tomando lo que usted nos explicaba, fondo, una miel adulterada? O sea, una miel que es de origen totalmente natural, con los procedimientos correspondientes, pero que ese apicultor, ese comercializador le agregó alguna esencia, algo en particular, fondo, para generar un diferenciador. ¿Genera algún inconveniente al producto en sí y al consumidor? Mira, en primer lugar hay que establecer súper claro que los apicultores nunca adulteran ni mucho menos falsifican las mieles. Generalmente son los eslabones que están después en la cadena de venta que de repente intervienen. Ahora, ¿cuál es el problema de adulterar una miel? Que tal como tú dices, puedes estar tomando una miel original, ¿cierto? Y le estás agregando aditivos, saborizantes, como para hacerla comercialmente más atractiva. Pero eso no está normado. Por lo tanto, tú no sabes cuánto le están agregando y en qué cantidades, porque de repente puede que tenga un 1% de miel y el resto sean puras cosas adicionadas que finalmente no corresponde darle la etiqueta de miel. Y de hecho, en la última Epimondia que se hizo en Estambul, una de las discusiones que tuvo
lugar en las mesas redondas era que definitivamente ya no se le debe llamar miel a nada que no sea estrictamente la miel. Los productos que están modificados, que tienen algún tipo de ingrediente adicional, producto de una marca comercial, lo que sea, no debe ser llamado miel simplemente. ¿Por qué? Porque eso confunde al consumidor. Porque la gente ve y dice es miel con chocolate o miel de chocolate, y eso en estricto rigor no existe. La miel tiene sabor a miel y no sabor a frutas u otros colorantes que pueda tener. Eventualmente, si que alguien quiere tener una miel con sabor a... Hágalo en su casa, fondo, con una cantidad conocida, entendida, fondo de un origen además conocido de ese ingrediente adicional. Por supuesto, tú puedes consumir la miel con lo que tú quieras en la casa, combinarla con frutas, con yogures, con lo que tú estimes conveniente. El tema es qué es lo que uno está comprando y qué es lo que está recibiendo por el valor que uno está pagando. Y esta metodología entonces desarrollada en la SECHEN apunta justamente fondo a eso, para identificar esas mieles adulteradas. Obviamente también las mieles falsificadas, doctor. Principalmente las falsificadas, porque el problema de la falsificación es que hoy en día, por ejemplo, le agregan aditivos, azúcares principalmente, para aumentar el volumen y en el fondo hacer rendir más una producción. Pero eso lo hace, como te digo, un intermediario. Los apicultores pierden con eso, ¿no? No les conviene, obviamente, porque además de que están sacrificando todo el trabajo a las abejas, eso va en absoluta dirección opuesta a lo que ellos necesitan, que es valorizar sus productos. Exacto. Cuando tú finalmente falsificas, estás entregando algo que no tiene las mismas capacidades, y es lo mismo que pasa con la piratería. En el fondo, tú crees que estás comprando algo que es igual al original, pero que no tiene ninguna semejanza con lo que realmente reviste el original. Y el valor que tiene la miel en el fondo tiene que ver directamente porque es un trabajo de las abejas, hay una cantidad de trabajo de los apicultores, y mantener las abejas durante todo el año tiene un costo también. Tremendo trabajo. Doctor, y entonces, fondo, quiero llevar al consumidor, a las personas que nos están escuchando, que se expone, fondo, en un lugar determinado a comprar un producto. ¿En qué debe fijarse? ¿Cuáles son sus orientaciones para intentar no caer en una miel especialmente falsificada? Bueno, en Chile está súper determinado, definido por el Código de Alimentos que nos cuida en el fondo, cómo se tiene que vender una miel. Y eso la gente tiene que saberlo. La miel original tiene que ser rotulada, debe venir etiquetada y tiene que tener resolución sanitaria, porque los apicultores, para poder vender, tienen que tener salas de extracción y salas de envasado con resolución sanitaria, y eso debe ir en la etiqueta. Perfecto. Debe también salir la procedencia y la fecha de cosecha, porque las mieles, si bien es cierto, no se echan a perder, pero tú tienes que saber. Por ejemplo, este año pasó mucho que hubo muy poco ulmo. Entonces, cuando tú encontrabas miel de ulmo, probablemente era miel de una temporada anterior. Y eso la gente también tiene que saberlo. Es correcto que la gente sepa lo que está comprando, de dónde viene, cuál fue el lugar de procedencia, porque eso también te permite saber un grado de autenticidad. Si a ti te dicen, esta miel es de ulmo y la sacaron del cajón del Maipo, obviamente por un tema de especie, es imposible que venga de ahí. Lamentablemente, la mayoría de la gente que no conoce y no tiene por qué saber tampoco de temas botánicos, de repente compra cualquier cosa sin saber realmente cómo poder definirlo. Entonces, esas cosas son súper importantes. Y lo otro, el precio. Uno nunca va a encontrar una miel de 1 kilo en un lugar a 3.000, 2.000 pesos. Y uno, cuando encuentra eso muy barato, tiene que dudar inmediatamente de la originalidad. Algo raro. Don Enrique Mejías, doctor investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, SECHEN, y coordinador científico de Apimón de Chile 2023. Muchas gracias, felicitaciones por su trabajo. Y lo vamos a dejar invitado para conversar, porque viene este año el Congreso Apimondia en Chile, así que va a ser muy interesante poder conversar sobre eso. Encantado de estar aquí con ustedes. Cada vez que quieran hablar de abejas, aquí vengo yo volando. Feliz. Fantástico. Muy bien, y vamos a hablar ahora de la uva de mesa, una de las frutales más importantes de nuestro país, que está teniendo una temporada esperanzadora. Mire. El Comité de Uva de Mesa dio a conocer su cuarta estimación de exportaciones para la temporada 2022-2023. En esta proyección se destaca un alza de 1,2% respecto a la tercera previsión entregada por el sector en el mes de diciembre pasado. De esta forma, los envíos de uvas frescas chilenas alcanzarían las 67.741.801 cajas, llegando a las 555.483 toneladas. Cabe destacar que, si bien la nueva estimación es mayor a lo proyectado en diciembre, esta evidencia un decrecimiento de 8,9% respecto a la temporada anterior, 2021-2022.
Esta nueva estimación evidencia una leve alza, reflejando que poco a poco los envíos se están volviendo a la normalidad, pero impulsados por el incremento de las exportaciones de variedades nuevas, especialmente blancas y rojas, versus un decrecimiento en los envíos de las variedades tradicionales, de acuerdo a las proyecciones de diciembre, lo cual es muy positivo por cuanto reafirma el trabajo y esfuerzos de la industria al potenciar un recambio varietal que comienza a sentirse. Las variedades nuevas llegarán a 36.724.746 cajas, mientras que las tradicionales, incluyendo Red Globe, alcanzarán 31.017.055 cajas, lo que evidencia que más del 50% de las exportaciones serán de variedades nuevas, especialmente blancas y rojas. En cuanto a los destinos, Norteamérica seguirá siendo el principal de las uvas frescas chilenas, con una estimación de 37.218.578 cajas, seguido de Asia, con 13.923.978 cajas, mientras que Europa se ubica en una tercera posición con 9.059.231 cajas. En la última asamblea del Comité de Uva de Mesa se aprobó realizar una quinta estimación, considerando las variables externas que puedan afectar el volumen, la disponibilidad, las fechas y los destinos de las uvas chilenas, como son las condiciones climáticas, el flete, disponibilidad de mano de obra y otras variables logísticas mundiales externas al sector. Y los resultados de la quinta estimación se darán a conocer la primera semana de febrero. Bien por la uva de mesa. Vamos a una breve pausa, ya lo vemos con más Agenda Agrícola aquí en TV+. Muy bien, ¿con qué nos sorprenderá el mercado mayorista de Nueva York esta semana? Vamos con ella. Don Juan Pablo, ¿cómo está usted? Claro, lamentablemente no le tocó a nuestro amigo Enrique Veloso, porque él está de vacaciones, pero ya estamos aquí para reemplazarlo. Yo soy su subalterno. ¿Saben qué estamos? En la inauguración de la planta piloto, donde vamos a desarrollar todos estos excedentes que quedan de las hojas que caen no al suelo. Nosotros lo hemos pedido que lo destinen a los containers, pero de la operación comercial del patio la destinamos ahora y vamos a producir sopas. Y estamos inaugurando la planta donde se va a hacer un proceso importante. Mire, están trabajando ahí al fondo. Fundamentalmente, gente que está en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo Higgins. Este es un maravilloso proyecto que se inició en 2019 con fondos regionales de la región metropolitana, donde nos ayudó don Claudio Rego, y estamos aquí en alianza con la Universidad Bernardo Higgins desarrollando precisamente este proyecto que es maravilloso, que va a privilegiar a más de 25.000 personas, gente vulnerable que no tiene cómo obtener un buen recurso. Mire, aquí estamos junto al jefe de la planta, que es don Jairo, y que nos va a contar cómo están haciendo este proceso, cómo va a funcionar. Ya, bueno, este proceso funciona con excedentes que se generan acá en Lo Valledor, lo que son tallos, hojas o también frutas y verduras, las cuales van a ser seleccionadas para verificar su inocuidad y luego van a ser procesadas en lo que son compotas, sopas, que luego van a ir a las fundaciones beneficiarias de Lo Valledor. Y están trabajando fundamentalmente con alumnos de la Universidad Bernardo Higgins. Sí, se trabaja con alumnos de la carrera de nutrición de la Universidad Bernardo Higgins. Esta es una experiencia fenomenal, de todas maneras. Bueno, es que todas las autoridades están con las autoridades y por lo tanto hemos recurrido a nuestro gran Jairo, que es de origen. Aquí tenemos a Fancy, la directora del proyecto, para que nos dé más detalles. Cuéntanos, Fancy, ¿qué proyección tiene esto? Porque ahora una instalación de planta con recursos nuevos es increíble. Sí, estamos ya operando hace más de un mes, así que hemos procesado más de media tonelada de excedentes con excelentes resultados. Ha sido todo un aprendizaje, sobre todo echar a andar las máquinas. Y bueno, nos han apoyado los alumnos de distintas carreras, no solamente nutrición, sino también, acá también están presentes de Ingeniería Civil en Medio Ambiente, y hemos estado entregando de forma exitosa nuestros alimentos a 2 hogares, ¿ya? Hogares de ancianos, y también les hemos ayudado a utilizar estos alimentos. De hecho, después de la degustación ustedes van a poder degustar panes, queques y otros tipos de productos que estamos elaborando con ellos. Muchas gracias, Fancy. Bueno, esto es el mayor orgullo que tenemos en este minuto, poder desarrollar y darle una proyección social a lo que es la principal plataforma comercial de productos hortofrutícolas del país, como es el mercado Lo Valledor. Nos vemos en otra ocasión, Juan Pablo Mate, antes que llegue Enrique Veloso.
Informe especial, ¿ah? Qué oficio, Marcelo Araya, extraordinario, fantástico. Pero más extraordinario realmente, el mercado maíz Lavallol nos está permanentemente sorprendiendo con iniciativas, innovaciones increíbles, siempre en beneficio de las comunidades, siempre en beneficio de las personas más vulnerables, realmente extraordinario. Y nuestro querido amigo Enrique Veloso, descanse, baje su guata, sí, ¿eh? Cuidado con lo que come en sus vacaciones. Bueno. En pleno verano, en plenas cosechas en la agricultura, esto ha sido un programa interesante, recorrimos distintas partes del país, también el mundo de las abejas, muy importante toda esa investigación que se realiza, conocer fondo un poquito más de los cítricos. Bueno, como siempre, un programa muy interesante y como siempre a ustedes, agradecerles por estar ahí junto a nosotros cada semana en Agenda Agrícola, aquí en TV+. Cuídense, que estén muy bien.